buenas de nuevo. Hoy vamos a ver el tema sobre el calor. ¡Comenzamos! Muy bien, pues empezamos este tema hablando sobre el calor y la temperatura. Es muy importante que nos centremos sobre todo en el vocabulario propio de este tema, ya que nosotros tenemos una percepción de lo que puede ser el calor, otra persona puede tener otro, ¿de acuerdo? Tenemos varias ideas sobre lo que puede ser, entonces vamos a centrarnos muy bien en el vocabulario y en las definiciones. Dentro de ciencias naturales, el calor es la forma de energía que se transmite de los cuerpos que están más calientes a los que están menos calientes. Como veis, en la parte de abajo de la definición tenemos varios ejemplos, ¿no? El queso está sobre la hamburguesa y se está derritiendo. La hamburguesa le está transmitiendo el calor, está más caliente que el queso y por eso se derrite. En el refresco, que es en el ejemplo más común y el que se nos puede ocurrir más fácilmente, bueno, el refresco, cuando lo echamos de la lata, pues está más caliente. Por eso siempre le pedimos hielo, que nos echen un poco de hielo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el refresco cede calor al hielo, el hielo va aumentando su temperatura y por eso se derrite. Por lo tanto, el refresco pierde calor, el hielo lo absorbe y los dos se nivelan. Por eso el refresco comienza a estar más fresquito y el hielo se nos va derritiendo. Y por último, el calor del horno que transforma la masa en pan. Vamos a ver un pequeño ejemplo y unas pequeñas nociones sobre la temperatura en el esquema de la derecha. Pues bueno, la temperatura está relacionada con el calor que puede absorber o perder un objeto. Hay dos casos o dos sucesos. Cuando absorbe calor, su temperatura aumenta. Y si pierde calor, su temperatura disminuye. Esto es muy sencillo, es lógico y yo creo que todos lo sabemos. Siempre que algo absorba calor, su temperatura va a aumentar, va a subir. Y cuando se pierde calor, su temperatura disminuye. Un ejemplo, cuando estamos en la playa y nos está dando el sol, estamos absorbiendo todo ese calor, nuestra temperatura aumenta, nos tocamos la piel, incluso nosotros nos sentimos con mucho calor. Cuando estamos en la nieve o en invierno, nuestro cuerpo pierde temperatura, por lo tanto disminuye, pierde calor, su temperatura disminuye, por eso nos abrigamos tanto. ¿Qué característica tiene la temperatura? Bueno, pues que al poner en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura, siempre el que tiene mayor temperatura le va a ceder esa temperatura al que menos tiene. ¿Para qué? Para intentar equilibrarlo, intentar igualarlo. Es una característica típica de la temperatura. ¿Qué instrumento de medición y unidad utilizamos? Muy sencillos, todos lo conocemos. El termómetro. Con el termómetro podemos medir la temperatura. ¿Y qué unidad nos facilita? Pues siempre en grados centígrados. Hay otras unidades de medición, por ejemplo, los grados Fahrenheit que utilizan en Estados Unidos, pero nosotros vamos a centrarnos en los grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahí en el esquema tenéis su nomenclatura. Y continuamos. Vamos a ver ahora el calor y las transformaciones de la energía. Siempre que se produce una transformación de energía, una parte de ella se transforma en calor. Esto es siempre, es una de las propiedades que va a tener siempre cuando transformemos energía. ¿De acuerdo? Siempre una parte de ella, ya sea mayor o menor, siempre se va a transformar en calor. Un ejemplo muy fácil. Cuando ponemos a cargar nuestra tablet o nuestro teléfono móvil, ¿qué es lo que pasa? Cuando lleva un rato cargando, lo tocamos por la parte de atrás y está caliente, ¿verdad? Estamos transformando esa energía eléctrica en química, que la estamos guardando dentro de la batería, y una pequeña parte se transforma en calor. Y esto va a ser siempre así. En la parte de la izquierda tenemos el ejemplo de las bombillas. Bueno, aquí solo nos ponen dos, pero nosotros ya conocemos la primera bombilla, la de antes, la antigua. Es la bombilla incandescente. Pues esa bombilla alumbraba un cierto porcentaje, pero se calentaba muchísimo, perdía mucho calor. Si la tocabas, quemaba cuando la querías cambiar. Ha ido evolucionando y ahora tenemos, por ejemplo, la bombilla fluorescente que vemos que da un poquito más de luz y sigue perdiendo aún, todavía sigue ofreciéndonos bastante calor.
Y luego tenemos los LEDs, que como podemos ver son más actuales y estos sí alumbran muchísimo más y el calor ya es muy poco, casi toda la energía la tiene como eléctrica, no la pierde en calor. Y luego, en la parte de la derecha, vemos otros ejemplos de la transformación de la energía. Vemos cómo ciertas personas, al frotar dos palos, utilizan su energía mecánica para poder crear esta nueva energía, la energía térmica, el del calor. ¿De acuerdo? Y vemos que hay diferentes modelos. Tenemos la madera noble con la madera conífera, ¿vale? Vamos apretando y haciendo un movimiento de fricción para crear calor y que esta temperatura suba y poder convertirlo en fuego. A la derecha, pues tenemos el soporte y el torno, ¿de acuerdo? Es otra forma de hacerlo. Y en la parte de abajo veis otra tercera forma. Como veis, la materia, como habíamos dicho en el tema anterior, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En estos ejemplos vemos cómo la energía mecánica se transforma en energía térmica. Continuamos. Pasamos al calor y sus efectos. Bueno, vemos que estamos en los estados de la materia. Estado gaseoso, estado sólido y estado líquido. Si os parece bien, empezamos por la parte de la derecha, el estado gaseoso, que es todo lo que está con las flechas amarillas, todo en amarillo. Vale, pues el estado gaseoso tenemos la condensación, que es el paso de gas a líquido. Ocurre, por ejemplo, cuando el vapor de agua del baño se condensa en el espejo que se empaña. O cuando estamos cocinando algo y vemos cómo por la cocina hay como gotitas de agua. Esa es la condensación. ¿De acuerdo? Entonces, la condensación es el paso de gas a líquido. Vemos como la flechita amarilla nos señala el estado líquido. Luego tenemos la vaporización. La vaporización es el paso del estado líquido al gaseoso. Es el contrario. ¿De acuerdo? Tenemos el estado líquido, se evapora y tenemos el estado gaseoso. Se produce a cualquier temperatura y lentamente. Esto no ocurre en el momento, en el chasquido de dedos, no, va poco a poco, es gradual. Por ejemplo, si dejamos destapado un frasco de colonia, con el tiempo la colonia se va evaporando. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al estado líquido. Vamos a ver que tenemos la solidificación. La propia palabra lo dice, es el paso de líquido a sólido, que se convierte en sólido. Se produce, por ejemplo, cuando en el congelador el agua se transforma en hielo. Nosotros cogemos nuestra hielera, le echamos agua, la metemos en el congelador y con el paso del tiempo se convierte de líquido a sólido. Ya tenemos los cubitos de hielo. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos el estado sólido. Vamos a ver primero qué es la fusión. Es el cambio del estado sólido al estado líquido. Incluso el acero se funde si su temperatura aumenta lo suficiente. Esto quiere decir que tenemos algo sólido. Si le aplicamos una temperatura mayor, le incidimos mucha temperatura, ¿qué es lo que pasa? Pues es que se convierte en líquido. Tenemos el metal, el acero, tenemos el oro, que también se hace mucho, ¿de acuerdo? Sería la fusión. Y luego, la sublimación. Este es el paso del estado sólido al gaseoso directamente. Normalmente siempre decimos, bueno, tenemos algo sólido, lo convertimos en líquido y luego ese líquido se evapora. No, este es el paso directamente de sólido a gaseoso, sin utilizar el estado líquido. Se dan algunas sustancias como aquellas presentes en un ambientador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos una piedrecita que desprende ese olor agradable. Por medio de la sublimación se convierte en gaseoso y por eso nos ambienta toda la habitación. Quedaros muy bien con este esquema. ¿Vale? Lo tenemos muy claro, lo tenemos resumido, las flechitas, hay que memorizarlo y tenerlo bien presente. Estado gaseoso, tenemos condensación y evaporación. El estado líquido, la solidificación, y el estado sólido tenemos la fusión y la sublimación. ¿De acuerdo? Con sus correspondientes ejemplos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos también la ebullición, que nos la habíamos saltado. Ocurre de forma rápida cuando un cuerpo recibe calor y alcanza cierta temperatura. Cuando el agua hierve, es decir, a los 100 grados. Nosotros tenemos el estado líquido, el agua, lo ponemos a 100 grados y se convierte en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Pues como hemos visto, la materia se puede encontrar en la naturaleza en estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Normalmente los cambios de estado se producen cuando un cuerpo recibe o cuando lo pierde el calor.
¿De acuerdo? Va a ser siempre este nuestro primer pensamiento. Cuando le aplicamos calor o cuando pierde calor. Como veis en el esquema de la derecha, estados de la materia. Veis que está sólido, está congelado cuando la temperatura o la energía es baja. ¿De acuerdo? La energía térmica o la temperatura es baja. ¿Cuándo es líquido? Bueno, cuando le aplicamos un poquito más de calor. ¿De acuerdo? Le aplicamos un poco de calor, el sólido pasa al líquido. ¿Y qué pasa cuando en estado líquido le aplicamos mucha más temperatura? Una temperatura muy alta que se evapora, se convierte en gas, ¿de acuerdo? Va subiendo hacia la atmósfera. ¿De acuerdo? Esto pasa con el agua y con cualquier otro líquido. Quedaros sobre todo con el esquema que vimos en la página anterior. Las temperaturas de fusión y ebullición. Vamos a tener unos ciertos datos, unas ciertas pautas para ver cuándo suceden estos cambios, ¿de acuerdo? Bueno, pues la fusión es el paso de líquido a sólido, como ya sabíamos. La temperatura de fusión es una propiedad característica de cada sustancia, es decir, cada sustancia tiene la suya, no es una para todos. No quiere decir que el agua tiene una, el oro tiene otro, el mercurio de los termómetros es otra, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cada una tiene la suya. La del agua es a 0 grados, ¿de acuerdo? La del oro es de 1064 grados centígrados, pasa de líquido a sólido. Y la del mercurio es de 39 grados bajo cero, de menos 39 grados centígrados. El de ebullición, pues es el paso, como ya sabíamos, de líquido a gaseoso. Y es una propiedad característica de cada sustancia, igual que la anterior, no hay una para todas, sino que cada sustancia tiene la suya. La del agua, la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. La del alcohol es un poquito menos, 78 grados centígrados. Y la del mercurio, mucho más alta, 657 grados centígrados. Esto hay que sabérselo, porque dependiendo del experimento que queramos hacer, si estamos trabajando con agua, pues necesitaremos llegar a cierta temperatura. Si estamos trabajando con alcohol, pues a otra. Y si es el mercurio, pues muchísimo más, como acabáis de ver. Vamos a ver ahora el calor y los cambios de volumen. Dos conceptos. Tenemos la dilatación y la contracción. ¿Qué es la dilatación? Cuando aumenta. ¿Qué es la contracción? Cuando se encoge. Vamos a verlo más técnicamente. La dilatación es el aumento de tamaño que experimenta un cuerpo cuando recibe calor y aumenta su temperatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros cuando estamos en verano, si llevamos alguna pulsera, algún anillo, seguramente nos cueste más sacarlo del dedo, quitárnoslo. ¿Por qué? Porque con el calor del verano, nuestro cuerpo también se dilata y luego nos cuesta más. Por contrario, en invierno, cuando haga más frío, seguro que nos cuesta menos moverlos, los anillos, las pulseras, etc. También lo habréis visto en los puentes. En los puentes tenemos juntas de dilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que el puente no está todo unido, sino que hay huequitos cada X metros para que cuando haga mucho calor, como la materia se puede dilatar, puede aumentar de temperatura, de tamaño, para que no salgan baches ni se caiga. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la contracción, que es cuando cede calor y disminuye su temperatura, por lo tanto disminuye el tamaño del cuerpo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el congelador. Si nosotros llenamos un globo, lo llenamos con agua y lo tenemos aquí fuera, vamos a ver que está bastante lleno. ¿Qué pasa si lo metemos al congelador? Pues que el agua se contrae y con él el globo. Cuando saquemos el globo un día después o 2 días después del congelador, vamos a ver que es mucho más chiquitito, se contrae. Aparte de esto, ¿qué consideraciones debemos de tener? Pues que no todos los cuerpos se dilatan y se contraen por igual, no todos son iguales, cada uno, como habíamos visto en la parte de arriba con la fusión y la ebullición, que tienen propiedades de cada sustancia, los cuerpos al dilatarse y a contraerse siempre va a ser de forma distinta. Los objetos metálicos, por ejemplo, se dilatan más que los objetos de vidrio, y en general los gases se dilatan y se contraen más que los sólidos y los líquidos. ¿De acuerdo? Repetimos, los metálicos se dilatan más que los de vidrio. Los de vidrio no tienen tanto aumento de tamaño. Y luego los gases se dilatan mucho más, se dilatan y se contraen mucho más que los sólidos y los líquidos. Hay que tener en cuenta estas consideraciones. Vamos a ver qué cambios en la materia provoca el calor.
¿De acuerdo? Provoca cambios en los cuerpos y transforma siempre la materia. Como veis en las imágenes, tenemos la masa para el pan y para un bizcocho, que nosotros la tenemos siempre fuera, la dejamos reposar. Cuando lo metemos en el horno y le aplicamos ese calor, resulta que la materia cambia. El pan ya está cocinado, el bizcocho también ya se puede comer. Si comemos antes la masa, seguro que va a estar fatal. Las tostadas, lo mismo, nosotros tenemos el pan, puede estar más blando, más duro, cuando lo metemos en la tostadora y luego sale mucho más crujientito. Ya ha tenido un cambio, ya ha cambiado esa materia. En la izquierda vemos, por ejemplo, estas tazas. Estas tazas tú calientas dentro un poco de agua, un café, lo que sea, un poco de leche, tú lo echas y cambia el dibujo. O por ejemplo, en la parte de abajo, tenemos unos hielos para refrescar un poco nuestros zumos en verano. ¿Y qué pasa? Que con el calor que hace se va transformando la materia, ya pasa de sólido a líquido. Es otro cambio más que podemos ver. El calor pasa de unos cuerpos a otros. Podemos distinguir los tipos de materiales en función del modo en que se transmite el calor. Seguro que ya los conoceréis. Tenemos materiales conductores, que son los que transmiten mejor el calor en este caso, y tenemos los aislantes, que son los que no lo transmiten. ¿De acuerdo? Por eso, como veis en la parte de la izquierda, ¿qué materiales conductores tenemos? Pues bueno, sobre todo los metales, son los que transmiten el calor con mayor facilidad. El cobre, el hierro, oro, plata, aluminio, ¿de acuerdo? Son los que transmiten mejor el calor. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Bueno, pues son los que no transmiten bien el calor, como puede ser, por ejemplo, la madera, el corcho, el vidrio, la lana, el plástico, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí los tenéis todos. Por eso, ahora os lo explicaréis, que lo habréis visto mucho en la cocina. Algunos recipientes para cocinar pues son de metal. ¿Por qué? Porque transmiten bien el calor y por eso se cocinan los alimentos. Pero los mangos suelen ser de plástico o de madera, o las cucharitas que utilizamos para revolver, para que no nos transmitan ese calor. Nosotros podamos revolver o podamos sujetar el cazo o la olla y no nos quememos. Por eso son de este tipo de materiales aislantes. Los conductores sería la parte donde se cocina el alimento. ¿Para qué? Para que le llegue el calor y poder cocinarlos bien. Vamos a ver ahora la transmisión del calor. Podemos distinguir varios tipos, que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es el modo en que se transmite el calor en los sólidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos una barra de hierro y la ponemos al fuego, ese calor que está quemando la parte de delante va a ir subiendo, se va a ir conduciendo por esa barra hasta donde nosotros la estamos sujetando. Vamos a notar ese calor. ¿De acuerdo? La convección. Así se transmite el calor en los líquidos y en los gases. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos nuestro cazo puesto en el fuego para calentar, y siempre la parte de abajo va a estar más caliente, más caliente, más caliente, hasta que se empiece a remover y todo el agua que tenemos dentro del cazo esté caliente. ¿De acuerdo? Si lo habréis visto también en las vitrocerámicas, que son de inducción, de no sé qué, eso quiere decir que cuando tú lo colocas encima, esa radiación llega al cazo, llega al metal y se produce la convección, que es como se transmite el calor en los líquidos y en los gases, que es como vemos en los ejemplos. ¿De acuerdo? Y por último, la radiación, que es como se propaga el calor a través del vacío o del aire y hace que el calor del sol llegue hasta la Tierra, lo veis en el ejemplo. En la parte de la derecha, lo que os decía, la radiación. Nosotros tenemos una hoguera, levantamos las manos para calentarlas y no hace falta que estemos cerca. Nos llega hasta nuestras manos el calor, se propaga. ¿De acuerdo? La convección, pues es lo que decíamos, se transmite el calor en los líquidos y en los gases. Esto lo que quiere decir es que nosotros, aunque no estemos cerca de la fuente de calor, el gas que emana de él también va a estar caliente, nos va a calentar. Y la conducción, lo que hablábamos de la barra, se está calentando la parte de delante, pero va a llegar hasta mi mano esa sensación de calor. Y en la parte de abajo lo que decíamos, el cazo. Tenemos la radiación por la cual
está llegando el calor al cazo. La convección, se está transmitiendo el calor dentro del líquido. Como veis, la parte de abajo está más caliente, la de arriba está más fría. Se va a ir transmitiendo hasta que toda la parte del cazo esté caliente. Y luego la conducción. Como veis, al tener el mango de metal, nosotros estamos notando en la mano el calor que le llega por la parte de abajo del cazo. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.